¿Qué hay, YouTube? Hoy vamos a estar reaccionando al video de Luisito Comunica. No, por supuesto, la parte completa porque el video dura 45 minutos, pero sí vamos a estar hablando de una parte que me pareció sumamente interesante. Lo primero es que todos los cubanos estábamos a la expectativa de qué era lo que iba a sacar Luisito Comunica, qué es lo que iba a decir. Había gente, ya Brian estaba vaticinando de antemano que él creía que Luisito Comunica no iba a sacar las cosas que de verdad es la realidad de Cuba. Él decía que bueno, que Luisito hay un control en Cuba y para dejarlo entrar la seguridad del Estado está por ahí, los influencers que están al lado de él están por ahí. Bueno, una serie de cosas que es real. Ahora, ¿qué creo yo? Brother, el documental está bueno. Él va y expone la realidad de lo que, o parte de la realidad, porque se queda muy corto. Si tú vas a exponer la realidad, son horas y horas y horas de video exponiendo la realidad. ¿Dónde es la parte que a mí de verdad me desencantó totalmente? ¿Cuál es la parte en que yo veo que todo lo demás que pusiste de Cuba se va por el caño, se va directamente a la fosa en la parte esta que les voy a poner ahora? En la parte donde él dice que la culpa de lo que sucede en Cuba, que la mayoría de los cubanos cree que la culpa de toda la desgracia que está sucediendo en Cuba es por culpa del bloqueo, valga la redundancia. Ahí es donde ya tú mataste tu documental. Cuba es una basura, empezaste. Cuba, miren todo lo malo que está, pobrecito los cubanos, las casas no sirven, las construcciones son viejas, los autos son viejos, no hay internet, no hay nada, 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 nada. Le enseñaste a todo el mundo, al mundo entero lo que sucedía en Cuba. Y ahora pifiaste, en mi opinión, cuando aseguraste esto. Y vamos a escuchar. Y yo sé que este video va a ser impopular porque la gente son fanáticos a Luisito Comunica, pero yo tengo que decir lo que yo siento. Guste o no guste. Y me dejas el comentario por ahí abajo. Cuentan con tecnología Wi-Fi en sus hogares. Diariamente, como les comentaba, se va la electricidad. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta escasez? ¿Por qué todo, absolutamente todo es tan difícil? Para mí esta es la parte fundamental del video. Aquí es donde tú tienes que prestar especial atención. Y aquí es donde ya te empiezan a surgir varias preguntas que después vamos a analizar al final. Respuesta que te van a dar la mayoría de los cubanos es que esto pasa por el famosísimo bloqueo económico. La mayoría de los cubanos, la respuesta que te va a dar porque Cuba está sumida en la miseria es por culpa del bloqueo. Cuando uno dice la mayoría, si tú escoges 100 personas y le haces una encuesta a 100 personas, la mayoría es 50 más uno. Ya eso es mayoría. Quiere decir que Luisito Comunica está afirmando que la mayoría de cubanos cree que la culpa de la desgracia de Cuba es del bloqueo. No es que Luisito está diciendo una parte de Cuba cree, las personas que yo entrevisté creen, los cuatro gatos con que yo me reuní creen. No, 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 no. Él está afirmando que la mayoría de la gente en Cuba cree que la culpa de su desgracia es el bloqueo. Sí, no, me imagino. Me imagino que los 300.000 o los miles que han salido a la calle creen que es por el bloqueo. Me imagino que los 800.000, el millón que salió, más de un millón que salió entre los últimos años, cree que la culpa es del bloqueo. Me imagino, ¿no? Todos creen que la culpa es del bloqueo. Pero bueno, la mayoría. Yo quisiera saber de dónde Luisito sacó la encuesta, que me la enseñe. Porque para tú decir que la mayoría de algo es una realidad, esta es la mayoría, ¿dónde está la encuesta? Enséñamela para yo poder verla. ¿Me entiendes? Enséñame la encuesta que hiciste no sé, en un grupo de 2.000 personas. Porque ¿a cuánta gente le preguntaste para decir la mayoría? Ya esto a mí me dejó loco. Pero vamos a seguir, porque él es supuestamente imparcial, ¿no? Vamos a escuchar. El bloqueo económico es la consecuencia de grandísimos problemas económicos que han tenido Cuba y Estados Unidos a lo largo de las décadas. Muchos afirman que al haber existido tan fuertes nexos entre Cuba y la Unión Soviética durante un larguísimo lapso de la historia, Estados Unidos ha bloqueado cualquier relación comercial con la isla. Incluso No, 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 no. Cuba no bloqueó como dicen, porque es un embargo, no bloqueó a Cuba, Estados Unidos no bloqueó a Cuba por los rusos. Estados Unidos embargó a Cuba porque Cuba robó a muchos de los ciudadanos americanos las compañías y las propiedades que tenían allá en Cuba. Vamos, no, entonces, no me diga que porque Rusia y no sé quién le dio la información, pero es falsa. La información correcta es Cuba tiene un embargo económico porque los Estados Unidos, cuando triunfó la revolución, le quitó las propiedades a los norteamericanos.
No, y a muchas personas más. Pero te estoy hablando en el caso de los norteamericanos, que son los que ponen el embargo. Se comenta que se amenaza y se castiga a todo país que tenga las intenciones de ayudar al proceso económico cubano. Vean, este También hay que aclarar que eso no te impide comprar alimentos, ni te sancionan por comprar alimentos, ni por comprar medicina. Cosa que, por supuesto, Cuba no puede acceder como quisiera porque Estados Unidos no le va a dar un crédito. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba. Gran parte de la comida que hay en Cuba viene procedente de los Estados Unidos, pero es el bloqueo. Es el bloqueo. tipo de letreros que uno se encuentra por las calles cotidianamente ejemplifica muy bien todo esto que les cuento del sentir de Ese es el sentir del cubano. Escucha, el sentir del cubano. ¿Este cartel refleja el sentir del cubano? Dígame, si ese cartel refleja el sentir del cubano. los cubanos con el bloqueo económico y demás. Es Sí, sí, una sí. caricatura, una sátira. Fíjate si el sentir de ellos es que estamos bloqueados, que vienen para el país que bloquea al otro, ¿no? Oye, qué malos son los cubanos, que van para el país que lo trata mal. Pobrecito. Y este tipo de letreros y mensajes de tumba el bloqueo se ven bastante. Y es que sí, si se lo preguntan en palabras de los cubanos, todo el tema del bloqueo afecta hasta el hecho de tener papel de baño. Me ha tocado ver cómo en algunos El bloqueo afecta hasta el papel de baño. hogares las personas en vez de usar papel de baño usan papel periódico. Vaya, no sé de qué otra manera decirlo. Literal, papel periódico ves botado en la papelera, hecho Usted se limpia las nalgas con la cara de Díaz-Canel por el bloqueo. Hoy mismo hay una pila de cubanos limpiándose con la cara de Randy Alonso y Díaz-Canel por culpa del bloqueo. Di tú. bolita. Ignoro la razón como tal amplia, pero lo que te contestan aquí las personas es porque muchas veces ese papel tiene que pasar por Estados Unidos. Y sí, pues es un tema grandísimo. Yo imagino un cubano diciéndolo a Luisito. Bueno, es que no me lo puedo imaginar qué tipo de cubano le puede haber dicho Luisito que no tenemos papel sanitario porque el papel sanitario pasa por los Estados Unidos y después viene para Cuba. Pero de verdad que qué clase de cosa, Es un hombre. tema de nunca acabar. Y a ver, Sí. quiero aclarar que todo esto del bloqueo económico y tal es una postura, ¿ok? Es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que mucha gente Miren cómo él trata la otra cara de la moneda. Porque él es imparcial, recuerden. Y él va a decir la otra cara, las dos caras de la moneda. dice que lo que se vive en Cuba es una dictadura. Llevan décadas con el mismo gobierno. Se dice que en Cuba es una dictadura. La cara de la moneda es que mucha gente dice que lo que se vive en Cuba es una dictadura. Mucha gente dice, ya no es la mayoría. La mayoría lo que dice es que es por culpa del bloqueo. Y el que cree, lógicamente, que es por culpa del bloqueo es porque defiende la revolución y está en contra del país que tiene bloqueado Cuba, que es Estados Unidos. Entonces tú puedes llegar a la conclusión que la mayoría entonces está apoyando la revolución. Una persona, ubícate en esto, aunque parece sencillo, parece que ese mensaje no es el que está, métete adentro, una persona, ponte en el lugar de alguien que no sepa nada de Cuba y ve este video. Cuando tú le dices que la mayoría cree que es por culpa del bloqueo. Y algunas personas, y muchas personas, dice muchas personas es el mínimo. Es el mínimo. Porque si él te dijo ahorita que la mayoría, muchas personas es la minoría. Realmente las muchos que creen que es porque hay una dictadura es el mínimo. Llevan décadas con el mismo gobierno. Se dice que hay muy poca libertad de expresión. Y muchos cubanos dicen que todo este discurso del bloqueo económico y tal es más bien una excusa que se pone para mantener a la gente con poco, para mantener a la gente con poca comunicación. Sí, dentro de todo hay que ver las dos posturas, las dos caras de la moneda. Entonces, miren, no Él ya puso las dos posturas, las dos caras de la moneda. Se supone que sí. No, porque al final puso las dos posturas. Ya tú pusiste las dos posturas, ¿no es verdad? Ya tú no tienes necesidad de reafirmar la primera postura. Fíjate que mira esto, te pongo la primera postura y te digo que es la mayoría. Te digo que la segunda postura, muchos cubanos, ya no es, aquí me han dicho los cubanos, muchos cubanos creen. ¿Ok? No es que aquí me dijeron algunos cubanos. Miren la diferencia, pero si eso no te convence, él vuelve a reafirmar la primera postura del bloqueo. Miren esto. sé, pero les expongo los dos puntos de vista Los dos más puntos de grandes que hay. Sé que por el simple hecho de tocar este tema los comentarios se van a encender en fuego, pero tengo que exponer ambos puntos que Ambos he puntos. aprendido y que quede claro que yo no los estoy opinando, simplemente estoy comunicando. Él no está opinando, él está comunicando. Se supone que ahí es fin del tema, porque tú estás opinando. Tú no estás, comunicando, no estás opinando. Ya pusiste las dos versiones, ya. El tema tiene que cortarse y seguir por otra cosa, ¿no? Porque tú eres imparcial.
Lo que a mí me han platicado. Y a ver, obviamente no todo es culpa de este bloqueo comercial. Mucho es culpa también de las políticas internas, de que todas las empresas son del Estado, de muchas decisiones de la ley, etcétera, etcétera. Hay muchísimas razones. Pero sí es lo que se comenta más cotidianamente. ¿Vieron? No, lógicamente todo no es culpa del bloqueo, pero sí es lo que se comenta más cotidianamente. Yo estaba viendo la serie Juego de Tronos y recuerdo una escena, creo que fue entre el enano en el muro con Jon Snow. Y no me acuerdo, creo que fue con Jon Snow. Y en esa escena eh, están elogiando al enano. Alguien está elogiando al enano. O no me acuerdo qué pasa. Y el tipo dice, pero, él es esto, 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 pero. Y dice el enano, a mí siempre me dijeron que lo que viene después del pero no vale. Como que lo que tú digas después del pero, lo que tú dijiste anteriormente ya no vale ya. Es buenísimo. No han visto cuando alguien le pregunta, oye, ¿cómo es ese muchacho? No, él es buena persona, él es trabajador, él es luchador, pero cuando te dicen pero, agárrate, que lo que ya tú dijiste, eso no vale. Lo que vale es lo que viene después del pero. Aquí por las calles, estando uno aquí en este territorio. Repito, por favor, ustedes vayan a informarse por su cuenta y generen su propio criterio. No quiero que parezca que los estoy sesgando, pero sí. Él no está sesgando. Tercera vez que te pone lo de tumba el bloqueo. Mira, tercera vez que te pone el cartel de tumba el bloqueo. Él no te pone un cartel de Patria y Vida pintado por alguien ahí. No, no, no. Tercera vez que te pone el mismo cartel de tumba el bloqueo. Y dice, yo quiero ser imparcial, pero... Y que esta razón del bloqueo económico es algo que los cubanos comentan abiertamente. Y es algo que no para y que hasta la fecha sigue teniendo consecuencias. Por ejemplo, en el mundo moderno, en el mundo digital, hoy en día con las aplicaciones móviles, en Cuba, por dar unos cuantos ejemplos, no funciona legalmente TikTok. No funciona. ¿Te das cuenta? Para que ustedes vean que todavía el bloqueo continúa. Los teléfonos no funcionan. Pero no, somos unos paranoicos. No, están exagerando. Gente, en los 90, ante los 90, la persona que se iba para los Estados Unidos era fuertemente criticada por el régimen. Le tiraban huevos, le decían abajo la gusanera, vendidos, se venden por unos pituzas. Se cae el campo socialista, ya Cuba no puede depender de la Unión Soviética y Fidel Castro abre. Y ahora Raúl después sigue con la política de abrir y ahora reciben a todos. ¿Por qué ustedes creen que reciben a todos? ¿Por qué ustedes creen que ahora están dejando que ese tipo de personas? Porque antes se iban los cubanos y no podían regresar para atrás. Hay cubanos que hoy en la actualidad no pueden regresar a Cuba. Hay muchos cubanos que no pueden regresar a su país simplemente por pensar diferente. Pero tú me estás diciendo a mí que Luisito Comunica puede entrar, un tipo que tiene 40 millones de seguidores y que ya ese video lo han visto más de 4 millones de personas. Gente, eso está en bandeja. A la dictadura le conviene que tipos como Luisito Comunica vayan a Cuba y ya, y que hablen abiertamente. Claro, imagino yo, esto es opinión porque en Cuba no se sabe. Imagino yo que cuando él entre al aeropuerto le dicen, ven acá, o en algún momento hablan con él, le dicen, mira, tú puedes exponer todo, pero el problema aquí es el bloqueo. Y ustedes dirán, no, es que eres un exagerado. Mi hermano, la dictadura es capaz de hacer cualquier cosa. A los cantantes, en el 2021, 3.000 cantantes hicieron canciones en contra de la dictadura. El año pasado, ¿quién fue a Cuba y lo dejaron entrar? En Mecha. Después que habló en la canción de la dictadura, ¡uf! Por los codos, pero lo dejaron entrar y va y trabaja en Cuba. ¿Y tú crees? ¿Y de verdad ustedes creen que no, que es porque Cuba deja que sus hijos entren? No importa que hayan hablado más de ellos, señores. No se chupen más el dedo. No se chupen más el dedo. 40 millones de seguidores. Claro que a Cuba le conviene que Luisito vaya y que venda al mundo entero la falsa libertad que hay en Cuba. La falsa libertad que hay en Cuba y que los turistas vayan a Cuba y dejen sus dólares allá porque el país está en quiebra. Claro que le conviene. Claro que le conviene. Pero si no les alcanza con eso, miren, se me olvidó ponerlo. Pero ahí, ustedes lo van a ver. Míralo ahí, mira. Míralo ahí. ¿Quién es ese? El necio. Luisito Comunica viaja a Cuba. Entra como cualquiera.
va a negocios privados, se reúne con artistas e influencers, se hace fotos para las redes y muy alegre, se toma cientos de fotos con la gente en la calle, hace turismo con su novia, graba todo lo que quiere, sube video con su visión, no tiene ni un solo problema de seguridad en su trayecto, no tiene ningún conflicto con las autoridades. Gracias, Luisito Comunica. Acabas de demostrarle al mundo que no existe tal dictadura. Hiciste todo lo que quisiste libremente. Este es un país jodido y bloqueado, pero que se niega a caer. No, 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 no. Para los que dicen, no, la dictadura no anda detrás de eso. No, no, para nada. Para nada, para nada, para nada. El necio te acaba de sacar un documento diciendo, le demostraste al mundo que no hay una dictadura. Ay, brother. Ay, brother, esto es para el que se chupe el dedo. Simplemente, Luisito Comunica fue el personaje útil que le convenía a la dictadura en un momento de crisis que necesitan turismo. En un momento de crisis que necesitan dólares. Necesitan una propaganda gratis. Esto es una fácil. Esto de Luisito Comunica, eso es millones de dólares que no tuviste que invertir en marketing. Saque usted sus propias conclusiones. Ahí yo te dejo todo. Yo seré paranoico, seremos los que estamos exagerando, pero prefiero mantenerme cautivo de la dictadura que no. Todo es una felicidad, la dictadura no está detrás de todo esto, cuando sabemos lo que es capaz de hacer precisamente esa dictadura. Yo sí te lo dejo a ti para que tú reflexiones en todo esto y me pongas en los comentarios qué es lo que tú crees. Así de sencillo. Gracias por todos los que me siguen, por los que se suscriben nuevos y los que ven mis videos y le dan like y los comentan. Nos vemos en el próximo video. Es todo por hoy. Chao.